A partir de los datos capturados desde la infraestructura de sensores, la plataforma software de monitoreo estructural permite estimar la posibilidad de anomalías y daños en la estructura. Para conocer los detalles de este análisis, el sistema provee en su cuarta opción del menú de la derecha la posibilidad de navegar hacia la detección temprana de daños. La interfaz de detección temprana de daños nos permite visualizar el estado general de la estructura y el estado por zonas de la estructura. Ambos estados se obtienen aplicando reglas sobre los estados individuales de los sensores. Así, las distintas zonas de una estructura van a tener un estado que se corresponde a los estados de los sensores instalados en dicha zona. El estado global de la estructura va a considerar el estado de una o varias zonas para determinar si efectivamente la estructura tiene una posible anomalía o esta anomalía se remite solamente a una zona o bien solamente a un conjunto de sensores. Para el caso de los sensores, esta interfaz provee varios elementos informativos, comenzando por gráficas o vistas del modelo autorregresivo. Efectivamente, el estado de los sensores se obtiene a partir de modelos autorregresivos. Un modelo autorregresivo especifica que la variable de salida de un determinado proceso depende linealmente de sus propios valores previos y de un término estocástico. La interfaz muestra para cada uno de los sensores de la infraestructura instalada, muestra dos gráficas. La primera muestra la comparación entre los valores de los coeficientes de este modelo autorregresivo versus los valores reales. Así, nosotros, por ejemplo, en el eje X, que vamos a aislar deseleccionando los valores del resto de los X, vemos los valores promedio de cada uno de los coeficientes y del término de ajuste. Vemos los valores calculados para dichos coeficientes a partir de los datos de la última hora. Vemos, por tanto, que hay una distancia que puede sugerirnos una posible anomalía en el eje X. Caso similar sucede para el eje Y. Sin embargo, en este caso, la distancia entre los valores de los coeficientes y los valores promedios parece ser menor, por lo tanto, en este caso, la anomalía en el eje Y parece no estar tan clara. En el segundo gráfico, nosotros vemos la distancia de Mahalanobis calculada para distintas series de datos a lo largo del día. En total, utilizamos 72 series de datos, 3 por cada hora. A partir de esta distancia y la parametrización de un umbral de normalidad, nosotros podemos obtener cuánto se aleja durante el día los valores de un determinado eje, en este caso eje X, Y o Z, y a partir de eso calcular qué tan posible es una anomalía en este sensor. Si aislamos el eje X, vemos que por sobre el umbral de normalidad de 15 de distancia de Mahalanobis, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quizás, sí, 8 series de datos que se alejan de la normalidad por sobre un umbral preestablecido. En el caso del eje Y, hacemos doble clic para aislar la variable, vemos que hay menos, tal como lo aventurábamos a partir de la gráfica anterior. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 distancias, 6 series de datos con distancias por sobre el umbral de normalidad. Y en el caso Z, tenemos también bastantes, tenemos 8. Por lo tanto, a partir de estos datos, podríamos decir que el sensor 11 está en un estado de daño, por lo menos de anomalía detectada, que es lo que se ve acá. En la siguiente tabla vemos el estado actual de anomalía para cada uno de los sensores. Dependiendo de la variación de estos estados a lo largo del tiempo, nosotros vamos a poder decir que la zona que los contiene puede tener una anomalía o no.
Vemos también la fecha del estado de daño y esto se calcula a cada hora. En el historial de anomalías nosotros vemos el historial de cambios de estado de cada uno de los sensores. Descartando en el ejemplo los 4 primeros sensores que sabemos que no están activos, podemos centrarnos por ejemplo en el sensor 5. Podemos utilizar este filtro para irnos directamente a los datos de este sensor. Vemos que experimenta una alta variabilidad de estados. No hay anomalía. Sí hay anomalía en la medición en el cambio anterior. No hay anomalía. Si hay anomalía, está en un estado intermitente. A partir de reglas implementadas con la asesoría de profesionales del monitoreo estructural, el estado actual entonces de este sensor nos arroja un estado de anomalía intermitente. En el caso del acelerómetro 11, cuyas gráficas estábamos analizando, vemos efectivamente una anomalía también intermitente. Sin embargo, en este caso la anomalía es un poco más permanente en el tiempo. Acá tenemos una anomalía que fue registrada y que duró bastante tiempo. A partir de las reglas que se han definido, este sensor tiene entonces un estado de anomalía detectada. Aún así, las anomalías que están presentes en estos sensores del tablero no nos permiten decir que efectivamente haya un daño. Son anomalías intermitentes, pero no son anomalías permanentes ni severas. Estos modelos se refrescan periódicamente durante la jornada, permitiendo obtener entonces datos actualizados del estado de anomalías de sensores, zonas y estructura.